bienvenidos a El mundo que se avecina. Estamos tratando la familia y la familia en el futuro, en ese mundo que se avecina, y estamos ya en el 7º capítulo, ¿no? Llevamos ya algunas semanas con María José Arranz. Bienvenida de nuevo, ¿no? Muchas gracias, Albert. Y hemos estado pues, con una madre de familia de 7 hijos, ¿no? Un feliz matrimonio con Juanjo, su marido, 38, y hemos ido repasando con ella pues, distintas etapas, ¿no? previas a la constitución de una familia, el matrimonio, cuando llegan los hijos, la relación con los mayores. Y en este último capítulo, María José, pues, nos gustaría pues, ofrecer un modelo de familia cristiana, ¿no? Para este mundo que se avecina, para el futuro, que no sé si te parece bien el símil, pero a mí me ha parecido que justamente la Sagrada Familia, ¿no? Constituida por nuestra madre, ¿no? Por María, por su esposo José, por Jesús en Nazaret, en un lugar humilde, sobrio, ¿no? Pero con un sentido, bueno, claro, y tanto, que tenían un sentido, una misión, ¿no? Y sobre todo una llamada específica en esa familia a convertir en algo normal el amor, ¿no? Quiero tomar este punto porque me parece que a lo mejor es la esencia, el germen de transmitir ese modelo de familia cristiana, ¿no? Basada en el amor. Sí, un amor que es donde sí, o sea, a mí me gusta, me trae a la memoria esto que decías tú, lo que ha sido mi propia evolución dentro de mi familia y la construcción de mi familia y cómo eso me ha ido también a la luz de la fe abriendo como nuevos horizontes, porque para mí la Sagrada Familia, entre comillas, ha empezado a tener como una importancia más real cuando me ha tocado a mí, digamos, construir una familia y con mi esposo pues andar ese camino, ¿no? Y esa vocación. Entonces ahí es cuando ese modelo te sirve, ¿no? Porque te toca a ti de alguna manera imitarlo hoy, porque pese a que las circunstancias sean muy distintas, hay cosas que te dan una luz tremenda. Primero, una cosa que has comentado tú que llama muchísimo la atención, que es poner delante lo que es el valor interior del corazón, de ese amor que decías tú, pese a lo ordinario de las circunstancias exteriores, con lo cual es un modelo que sirve para todos los tiempos, trasciende la historia y para todas las personas, sea cual sea su actividad, y para todas las familias, sean del país que sean o del estrato social que sean, no da igual. Cualquier circunstancia sí. es solucionable. Y además, ¿no? Es Superable. que Dios que podría, o sea, yo creo que, a ver, con perdón, si yo hubiera sido Dios, seguramente no hubiera elegido Nazaret para nacer ni una familia así. Y eso tiene un significado muy particular, que es poner el acento en las cosas que realmente valen a los ojos de Dios y también a los ojos del crecimiento de una persona. La familia está pensada, lo mismo que Jesús nació una familia, está pensada para que los seres humanos que Dios llama a la existencia crezcan hasta llegar a su destino de la vida eterna. O sea, tampoco tenemos que perder de vista eso, ¿no? Es ayudar en ese camino hacia el cielo. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante? No es el trabajo, no es la casa, sino realmente el interior, ¿no? El interior. Y a mí eso me llama mucho la atención porque, pues, contemplando un poco lo que sabemos de la familia de Nazaret, hay cosas que son como estructurales, ¿no? Como columnas, pues es la vivencia de la oración. O sea, es que lo mismo que Jesús en su vida personal, en pública, hacía oración, eso en su familia y en la vida de la Virgen y en la vida de la familia de la Sagrada Familia, la oración estaba presente, es decir, esa comunicación con Dios que posibilitaba, o sea, vivir ese amor y esa donación de las personas y las virtudes. O sea, si nos planteamos por qué a mí me cuesta tanto perdonar en mi casa, por qué hay discusiones, o sea, ¿dónde tengo que acudir para poder yo crecer en virtudes, ser más humilde, ser más servicial? Pues tienes que ir a la fuente, ¿no? Tienes que fijarte en ese modelo de la Sagrada Familia. Entonces, que la oración en familia y personal sea un pilar en tu rutina familiar, por ejemplo. Y a ti, María José, ¿cómo te resuena cuando decimos que nuestra madre, ¿no? La Virgen, guardaba, debía haber muchas circunstancias antes de la vida pública de Jesús, guardaba todas las cosas que vivía en su corazón, ¿no? ¿Cómo lo ves como mujer, como madre, esa actitud? Sí.
claro, a mí me ha ayudado como a crecer en paciencia, igual porque por mi temperamento yo tiendo a querer hacer las cosas muy rápido y voy siempre como muy revolucionada, entonces es como caer en la cuenta de que en mi vida y como esposa y como madre pasan muchas cosas que yo no controlo. A veces cosas que te descolocan, como claro, la Virgen no entendía, a lo mejor. Claro, te pasan muchas circunstancias, pues cruces, sufrimientos, enfermedades, fracasos, tanto de los hijos que te duelen más como tuyos propios también, ¿no? Entonces todo eso que no entiendo me ayuda ver el ejemplo de la Virgen y darle un tiempo a Dios, porque es verdad que una cosa que te permite el transcurso de los años es ver que cosas que no entendías cuando sucedieron, si Dios quiere, pues las entiendes más adelante, ¿no? Pues lo que hablábamos en otro programa, ¿no? Ese tiempo en que yo no pude tener hijos, luego lo he entendido al cabo de los años. Circunstancias de sufrimiento, de enfermedades. La enfermedad de mi padre, pues la he entendido cuando finalizó su vida y a posteriori, ¿no? Entonces, eso mismo también te da esperanza y te confirma en la fe para cuando vuelve otra circunstancia parecida, saber esperar los tiempos de Dios, guardarlo y dejar que Dios, pues, haga en tu vida, ¿no? ¿Y en vuestra familia el papel de San José? ¿San José sí. ¿Qué representa en vuestra familia? Pues ahí tengo una anécdota curiosa, porque claro, lo mismo que uno no nace y se casa sabiendo ser madre, pues también le pasa lo mismo al padre, ¿no? Y recuerdo que a mi marido le preocupaba mucho como este tema, ¿no? Y le ayudó mucho un libro que leyó que se llama La sombra del padre, sobre la figura de San José, porque le descubrió, claro, San José en el Evangelio pasa tan desapercibido, ¿no? Hay un silencio sí. de San José en el Evangelio, ¿no? que a mi marido le angustiaba un poco no tener como una referencia. Y este libro que examina, o sea, es como una novela, ¿no? pero está muy bien fundado, ¿no? Este libro le descubrió la figura de San José, ¿no? Y una de las cosas que le descubrió fue precisamente como esa dimensión de hombre de pocas palabras. Mi marido es de hablar mucho. Andaluz, ¿verdad? O sea, el ser un hombre de pocas palabras, sí. Pero muy al servicio del Señor, como muy disponible a lo que la voluntad de Dios le iba diciendo, ¿no? Entonces eso a él le ayudó como digamos, a pulir y a entender su papel, ¿no? Cómo hay que, igual, pues no digo que todo el mundo tenga que hablar menos, pero como igual hay que escuchar más a Dios con paciencia y estar disponible cuando te da esa luz para actuar en lo que te diga, cómo te diga, como esa faceta a mi marido en concreto le ayudó un montón, ¿no? De San José. Es importante la figura, ¿no? Porque nos ayuda mucho, ¿no? a los esposos, a los padres. Yo sí. Siempre encomiendo sí. a Porque San además, José, quiero decir, esto es políticamente incorrecto, pero el padre de familia, lo mismo que San José, es el cabeza de familia. O sea, es curioso, pero la Virgen, con todo y ser Inmaculada y Madre de Dios, las instrucciones para la Sagrada Familia se las daba el Señor a través del ángel a San José. O sea, no era el ángel el que le decía a la Virgen, dile a San José que os coja a ti y al niño y os lleve a Egipto. No, es a San José como padre de familia, como cabeza de familia. Y eso es algo que hoy en día pues está como un poquito en discusión. Y la verdad es que, por un lado, es un motivo de responsabilidad para el hombre, y es verdad que él asume, y es el papel como hombre, el de ser cabeza de familia, el de sacar su familia adelante, como que está todo ese mundo ahí, pero también es verdad que es importante que esa responsabilidad no angustie porque esté referida a Dios, ¿no? Entonces es como esa doble dimensión. Y también cómo nos imaginamos el modelo de humildad y sencillez en la que debió vivir la Sagrada Familia. ¿Cómo vivís vosotros o cómo recomendarías a esas familias cristianas en una vorágine de sociedad de consumo transmitir esa sobriedad en la familia, en los hijos? A ver, mi percepción es que menos es más. Desde un punto de vista hasta de paz familiar.
que luego hay que luchar porque, a ver, yo soy la primera que me meto en un hipermercado o en unos grandes almacenes y es que menos mal que siendo una familia numerosa y no teniendo mucho dinero para poder gastar, le doy gracias a Dios en esas circunstancias, digo, pues si no me llevaba todo a mi casa. O sea que realmente vivimos en una sociedad que te mete por los ojos ese afán de cosas y yo soy presa fácil. O sea, a mí lo que me retiene es, digamos, mi circunstancia familiar, ¿no?, en la que Dios me ha puesto por mi debilidad. Pero también me doy cuenta de cómo las cosas te atrapan. O sea, al final tener muchas cosas dificulta el orden en casa. O sea, yo, que además con mis hijos cada uno tiene su temperamento y hay a quien le gusta acumular, quiero decir, teniendo todos lo mismo, pero muchas veces es un afán por no se tira nada, no se tira nada en el sentido de acumular más de lo que yo necesito, ¿no? Y entonces eso quita paz, quita orden. Yo entro en una habitación así en casa y digo, es que no entiendo cómo puedes estudiar con este ambiente. Entonces, volver a esa sencillez, a ese orden, es que hasta visualmente es más limpio, más descansado, y también te libera porque todas las cosas te exigen tiempo, dedicación, te apegan, ¿no? Entonces uno es mucho más libre con menos cosas. En los distintos capítulos ha ido saliendo la palabra discernir. Esto que ahora está tan de moda y que, bueno, es un término muy jesuítico, ¿verdad? Sí. Por eso tenemos al Papa Francisco, ¿no? Hay que discernir, ¿no? Y hemos comentado, yo creo que en el primer capítulo, segundo, pues bueno, como el marido, la mujer, tiene que tomar decisiones importantes o muy cotidianas, ¿no? Y recomendábamos un poco ese discernimiento sincero de comunicación, ¿verdad? No ha salido la palabra comunicación, pero bueno, siempre está en el trasfondo. Y de poner al Señor en esas decisiones y discernimiento. ¿Cómo te imaginas a José, a María, ¿no?, discerniendo, ¿no?, sobre temas cotidianos o no? Claro, yo Egipto, creo, ¿no? sí, había circunstancias, momentos extraordinarios eso, también en su vida. Bueno, venía el ángel, pero ¿cómo te imaginas esas escenas cotidianas? ¿No? Yo creo que igual conviene aclarar un poquito el significado de la palabra discernimiento, porque se usa mucho y yo creo que muchas veces sin saber exactamente a qué nos referimos. Discernir no es simplemente encontrar la solución mejor. Quiero decir, en su origen el discernimiento de San Ignacio que decías tú se refiere a descubrir cuál es la voluntad de Dios para mí en esa cuestión concreta. Entonces, para eso lo primero que a uno se le ocurre es estar en una comunicación lo más íntima y lo más estrecha con el Señor para poder escuchar lo que Dios me tiene que decir. Entonces, yo no dudo que ese sería el estado constante en la vida de San José y de la Virgen, ¿no? Porque además, siendo conscientes de su misión también, esa comunicación tenía que ser estrechísima por el servicio tan grande y porque tenían que vivirla en fe y en oscuridad, ¿no? Confiando en la palabra de Dios. Y luego, por otro lado, también ser consciente, o sea, en un discernimiento siempre tienes a Dios, al buen espíritu, como decía San Ignacio, que te indica, pero también hay que saber distinguirlo de otras voces que escuchamos, ¿no?, de otras influencias, y eso también es muy importante, de las tentaciones del mundo o de nosotros mismos o del demonio que te susurran otras cosas, ¿no? Entonces, tener como esa claridad interior para saber qué es lo que Dios me pide, ¿no? Ahí acudiendo a la palabra de Dios, acudiendo a la oración. ¿Cómo vivir las virtudes en la familia, ¿no?, en esas ascesis, en ese esfuerzo? ¿Y qué espacio dejamos al Espíritu Santo, ¿no? Hemos dicho el Señor tiene que estar en este matrimonio, en esta familia, pero el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, también tiene lo suyo, ¿no?, con sus dones. ¿Cómo dejamos trabajar al Espíritu Santo en esta mística de sus dones, ¿no? Yo creo que la familia de por sí es una escuela de virtudes. O sea, si tú dejas a la familia ser lo que es una escuela de virtudes, porque es que si no la convivencia se convierte en algo tremendamente sufrido y en un lastre, ¿no? La convivencia entre... O sea, una comunidad de personas necesita de virtudes para poder crecer y para que cada uno crezca
y todos se ayuden entre sí. Entonces, la familia en general es una escuela de virtudes y está llamada a sacar lo mejor de cada uno. Entonces, en esas tesis, en ese esfuerzo diario, en ese volver a empezar, en ese pedir perdón y perdonar, en todo eso hay una dinámica de crecimiento en el amor y en el resto de las virtudes. Y yo creo que lo del Espíritu Santo y sus dones, pues es, de una manera así muy coloquial, yo creo que los padres estamos llamados como a poner en contacto, a acercar a nuestros hijos y acercarnos nosotros para dar ese espacio al Espíritu. Y con esto no me refiero a cosas muy extraordinarias, sino también a lo que hablábamos, que la vida sacramental pues esté presente cuanto más mejor en la vida de cada uno. También en una conversación hace poco con más familias veíamos, pues, si ya para nosotros en la juventud era difícil una vida de fe, para nuestros hijos ahora es mucho más arduo porque están en un ambiente mucho más hostil y más agresivo, ¿no? Siempre ha habido mal y bien y eso ha estado desde que el mundo es mundo, ¿no? Y desde que el pecado original, pero hoy el mal y el ambiente hostil es mucho más agresivo, ¿no? Entonces necesitas una vida sacramental mucho más intensa para estar ahí, ¿no? Y luego yo en mi experiencia hay momentos especiales de gracia en la vida personal y en la vida familiar también. Para nosotros un momento especial de gracia pues fue la consagración al corazón de Jesús de la familia. Ahí hay una efusión, pues porque todos reconocemos, bueno, en aquel momento los que tenían, digamos, uso de razón, porque además el sacerdote con el que nos consagramos, ¿no?, y presidió esa consagración, nos decía, es que es importante que cada miembro de la familia, si tiene uso de razón, asuma que Jesucristo, consagrarse a Jesucristo es ponerle en el centro, ¿no?, de la vida de vuestra familia y de su vida, y que luche por eso, ¿no? Y entonces tengo la imagen de los niños de rodillas delante del corazón de Jesús en casa haciendo esa consagración, ¿no? Entonces hay momentos especiales de gracia, también hay momentos de gracia ante una cruz, pues estoy recordando pues el funeral de su abuela también, todos en torno, o sea, apoyados en la fe, y entonces ahí como que el Espíritu Santo también se va derramando en la vida familiar en momentos, digamos, estelares, o peregrinaciones que hemos hecho en familia también. ¿Dónde habéis estado? ¡Buf! Como algún santuario. ¿Dónde no hemos estado? ¿Dónde no habéis estado de los santuarios marianos o Tierra Santa? Sí, bueno, a Tierra Santa fuimos mi marido y yo solos, que eso es, pero claro, es que eso son palabras mayores. Son 7 hijos. Claro, eso son palabras mayores. Pero bueno, es algo que si Dios quiere nos gustaría mucho ir en familia. ¿Y habéis hecho consagración a nuestra madre también en algún sitio O sea, hemos especial? estado Fátima. En Fátima muchas veces como familia. Fátima es como nuestro santuario mariano familiar, también porque, como te contaba al inicio de este bloque de programas, la Virgen de Fátima siempre ha estado, desde que nos conocimos Juanjo y yo, muy presente. Sí. Entonces hemos ido en familia muchas veces a Fátima, hemos ido en familia muchas veces y es como nuestro punto de referencia, ¿no?, para el amor a la Virgen. Pero bueno, hemos estado desde La Salet, Medjugorje, Parelemonial, Lourdes, el Pilar. Recomiendas a las familias cristianas, ¿no?, muchas vacaciones visitando santuarios. Sí, porque además, quiero decir, el hecho de peregrinar tiene un impacto muy particular en la familia. Siempre en todas las familias hay quien es más piadoso y quien es menos, quien tiene más sensibilidad religiosa y quien tiene menos. Y hay fases también dentro de la vida de cada uno, que estás más flojo, que estás más entonado espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene una peregrinación? Pues que el hecho de viajar te ayuda a prepararte. O sea, no es como llegar y pum, aquí te pillo, aquí te mato, sino que el viaje ya es una preparación. Y que luego, de por sí, el viajar juntos y salir de la rutina y de las prisas te da tiempo para hablar, te da tiempo para compartir, y que luego encontrarse todos en un punto de gracia a la vez, toda la familia, eso tiene un impacto como exponencial, porque no es lo mismo, que está fenomenal, pues que uno haga un retiro, que tenga una experiencia del Señor, porque al final todo eso repercute en la familia, pero
es como pasar una ITV todos a la vez, no sé cómo decirlo, en una peregrinación. Y entonces, mucho oxígeno también. Claro, entonces es como que todos renuevan a la vez, todos tienen una actitud, han recibido una gracia, y entonces eso es como un efecto multiplicador. Y muchas veces en los viajes se necesita un GPS, y en la vida familiar también. Vamos terminando capítulo, bloque, ¿no? Y siempre la gente pide recetas mágicas, ¿no? Y yo me había apuntado una para este GPS de la vida familiar, para que en el tiempo que ya nos queda en el capítulo comentase si es un buen GPS, ¿no? Permiso, gracias y perdón. Es decir, estas 3 palabras, ¿no? Sí. ¿Qué suponen para ti? ¿Crees que es una buena receta para estas familias cristianas en cualquier etapa y en cualquier circunstancia? Permiso, gracias, perdón. ¿Qué significa esto? Pues para empezar, vamos, yo este tema de pedir permiso es algo que además me parece importante para el matrimonio. Quiero decir, que vayan los padres por delante, porque es como poner por delante el amor de lo que es la voluntad individual. O sea, yo a mi marido le pido permiso para casi todo, y él a mí. Y eso es un ejemplo también para los hijos, ¿no? Esa referencia de ¿puedo hacer esto? Esa es la buena dependencia que decía tu hijo. Exactamente, sí. Porque esa es una consecuencia del amor, ¿no? De que tú pones por delante de tu propia voluntad el bien del otro. Por eso le preguntas. Entonces eso me parece como una dinámica que además te hace crecer en humildad, en servicio, en disponibilidad, o sea que ya de por sí tiene muchísimo fruto bueno. ¿De perdón? El perdón es tremendamente importante, o sea, y en esto voy a ser fundamentalista. O sea, porque en mi experiencia, siempre que hay un conflicto, lo primero que hay que hacer es pedir perdón. Quiero decir, una discusión, un desencuentro. Y no tiene que pedir perdón el que más culpa tiene, porque probablemente el que más culpa tiene sea el que está menos capacitado para pedir perdón en primer lugar. Entonces, en esto, en mi experiencia, cuando uno ve ese desencuentro, tiene que examinarse a sí mismo y pedir perdón por lo que a él le toca, sin esperar al otro, porque esa petición de perdón tiene un impacto positivo en todos y suscita. O sea, es como un efecto dominó. El primero que pide perdón abre el camino para los demás. Y además, cuanto más ejercita uno en eso, que al final es el examen propio, no tanto estar pendiente de juzgar a los demás, sino ver qué puedo yo mejorar, qué tengo yo que corregir, eso genera como una especie de pedagogía por contagio que facilita muchísimo, muchísimo. Y a los hijos les enseña un montón para su vida. A mí me sorprendieron en un campamento que el sacerdote que llevaba el campamento me dijo, dice, hay que ver cómo se pelean tus hijos, me dijo. Dice, pero es edificante cómo se piden perdón. No, o sea, como que él encontraba que, bueno, se peleaban mucho, mis hijos son muy intensos en general, pero que sin embargo eran capaces de rápidamente hacer las paces, rápidamente pedir perdón, y que eso generaba luego algo bueno, ¿no? Pese a esa metedura de pata del inicio. Bueno, entonces, eso me parece una enseñanza. Y luego el por favor de no dar nada por supuesto. O sea, que no sea la familia un sitio de exigir derechos. Y para finalizar, tenemos poco tiempo, pero dar las gracias, ¿verdad? Ese amor gratuito que se enseña, que se aprende en la familia, ¿no? En una familia cristiana por reflejo de Dios, ¿no? Que es el amor gratuito por excelencia. ¿Cómo es un buen elemento de este GPS que decíamos para la vida familiar cristiana, el dar las gracias, la gratitud? Sí. ¿Cómo la vives? ¿Cómo recomiendas que la vivamos? Yo creo que primero la gratitud requiere estar pendiente, o sea, mirar más a los demás y darse cuenta de que uno no tiene derecho, lo que decíamos antes, no tienes derecho a las cosas, ¿no? Porque muchas veces nos pensamos que somos más y que entonces los demás, y a veces el entorno de la confianza puede tener ese riesgo, ¿no? Entonces, estar atentos a todo lo que recibimos y enfocarnos en lo bueno también es muy sanador, porque nos cura de
de a veces el desengaño, la desesperanza que muchas veces tenemos o el desgaste de los años. En cambio, el agradecimiento tiene ese fruto renovador, ¿no? Pero si me permites, querría decir dos cositas también para añadir a este GPS. Sí. En mi experiencia, una de ellas es el rosario en familia. Cuando digo rosario en familia no significa, que yo lo he hecho, de el rosario toque de campana y todo el mundo aquí de rodillas a rezar, sino que el rosario tenga un momento siempre en la vida de la familia y que a lo largo de los años eso perdure, porque yo he visto cómo algunos se desenganchaban y se volvían a enganchar, ¿no? Y sabían que el rosario estaba ahí y en función de sus necesidades venían a unirse, como a veces tenían la intención para poner en ese rosario. Es como una especie de recoger todas las necesidades de la familia, unirse en las dificultades y también ponerlo en Dios y dejar a nuestra madre que actúe, ¿no? Me parece como esencial que eso se luche. Y luego también otra cosa que viene un poco de la mano del mundo que se avecina y en el que nos está tocando lidiar, que es el hecho de encontrar oasis donde la familia pueda descansar. Cuando digo oasis me refiero pues a encontrar otras familias con las que se pueda compartir la fe, el concepto que tenemos de cómo se vive el amor en la familia, la educación de los hijos, donde poder reposar, donde poder reparar fuerzas, porque la verdad es que estamos sometidos a mucha batalla, entonces también se necesita, ¿no? Y por nuestros hijos también, porque vean que no es, su familia no es un ente raro, que un poco lo es dentro de este mundo, sino que hay más gente, más familias que son como nosotros y que se creen como unas redes que den oxígeno también a la vida familiar. María José, te doy muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Además, ha sido un compartir muy personal, muy íntimo, ¿no? Tus vivencias pues, en familia, en tu matrimonio como madre, ¿no? También yo creo que compartimos tú y yo pues, ese agradecimiento a Dios por las familias que tenemos, sí, ¿verdad? O sea, que damos gracias a Dios por ellas y bueno, y yo creo que pedimos también, ¿no? Que bendiga a nuestras familias, que el Señor bendiga a las familias también de los que nos están escuchando y que por tanto, pues bueno, que les colme y que nos colme de todas las bendiciones. Muchas gracias, María José. A ti, Albert.